vamos a hablar qué hace esta proteína en el caso de la hemoglobina y la mioglobina. Cuando yo pongo ahí que la mioglobina está representando la temperatura del hombre, y cuando yo pongo ahí los glóbulos rojos, está representando que la hemoglobina se encuentra en la célula de los glóbulos rojos. Eso quiere decir. ¿Sí? Por eso que lo pongo ahí para motivar, para interesarnos, no olvidarnos. Entonces, cuando yo hablo de mioglobina, ¿dónde se encuentra? En los tejidos rojos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? En estas células de los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina. ¿Qué hacen? Transportan oxígeno. ¿Y qué hace entonces la mioglobina? Lo guarda, lo almacena. ¿Para qué? Para que cuando el tejido lo necesite, ahí está. Entonces tiene una función. Las dos funcionan como el oxígeno, pero esta le va, ¿no es cierto?, a transportar el oxígeno. ¿De dónde? Del pulmón a los tejidos periféricos, ¿verdad? En cambio, la mioglobina le va a quitar el oxígeno de la hemoglobina y lo va a almacenar. ¿Para qué? Cuando el tejido periférico lo necesite, ahí está. A ver, cuando yo digo que esta proteína mioglobina está en los tejidos rojos, ¿qué quiere decir? Que el músculo, el corazón, tiene gran cantidad de hemoglobina. ¿Sí? Entonces vamos a hablar. Mioglobina primero. Es una hemoproteína. ¿Por qué digo hemo? Porque tiene el grupo M. Y proteína tiene aminoácidos. Ahí está. En proteína tiene su nombre. El grupo E con aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Vamos a ver. Presente en el músculo cardíaco y esquelético. Ya saben por qué. Función: reservorio, almacenamiento de oxígeno en los músculos. Aumenta, ¿no?, el transporte de oxígeno dentro de la célula muscular. ¿Y qué cosa tiene la mioglobina? Una estructura formada por una sola cadena peptídica, formada de 153 residuos. No se olviden, la mioglobina es monomérica, que quiere decir una sola cadena peptídica de 153 residuos. Como es una hebra larga, se va a doblar, ¿no? Va a tener doblamientos, en 8 doblamientos va a tener. Acá dice, se plega en 8 alfa hélices. Pero les he dicho que todas estas están estabilizadas por fuentes de hidrógeno, puentes iónicos, ¿no es cierto? Los enlaces que le dan, ¿no es cierto?, que no se rompa la hebra. Acá está. Entonces tenemos estabilizadas por puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tiene? Aminoácidos. Y los aminoácidos, yo les he dicho, se distribuyen de acuerdo a su polaridad. Unos estarán en la superficie y otros estarán escondidos dentro de la molécula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son insolubles o solubles. Ya lo dije. Y acá
sola molécula de 153 aminoácidos. Pero estos doblamientos tienen la letra de A al H, o sea, 4 de estos segmentos, ¿cierto? Entonces dice, el péptido forma una estructura globular con 8 hélices alfa que se llaman de la A a la H. Cada segmento alfa se llama, tiene el nombre de A a la H. Y aquí está, cada segmento alfa hélice tiene su nombre. Y en uno de ellos, ¿qué es esto? Encaja el grupo M. Como es solamente una cadena, solamente va a tener una bolsa, un sitio donde va a tener un solo grupo M. ¿Y qué cosa es el grupo M? Vamos a ver. Hay una reacción. El ácido succínico va a reaccionar con la glicina y va a formar el pirrol. ¿Qué es el pirrol? Es esta estructura. Y luego se van a unir 4 de estos. ¿Ok? 4 pirroles se van a unir. Ajá. Y los 4 pirroles después se van a unir ¿a quién? Estos 4 pirroles. Estos 4. Acá hay 4 pirroles. ¿Es cierto? Igual a este, igual a este, igual a este, igual a este. Estos 4 pirroles se van a unir al fierro. Acá está el fierro. ¿Y el fierro qué valencia tiene? 6 valencias. Entonces, una valencia se va con el nitrógeno de un pirrol, otra valencia con el nitrógeno del otro pirrol. 4 valencias. Otra valencia con el oxígeno. Acá se va con el oxígeno. Y otra valencia con una histidina. ¿No les dije la importancia que tiene la histidina? Sobre todo en la acción amortiguadora de la hemoglobina. Ahí están las 6 valencias del fierro. ¿Cómo se llama esto? Grupo M. Entonces, no se olviden. Es la protoporfirina que se ha unido. Protoporfirina son los 4 amilos porfirínicos que se ha unido al fierro y eso se llama grupo E. ¿Me han entendido? ¿Está claro? No. Vuelvo a repetir. La reacción es el ácido succínico. El ácido succínico es un intermediario del metabolismo de los carbohidratos, que ya vamos a hablar. El ácido succínico se va a unir con una glicina y va a formar el pirrol. ¿Qué cosa es el pirrol? Esta estructura. ¿Sí? Luego, 4 pirroles. Acá. 1, 2, 3 y 4. Se van a unir. ¿Y qué va a formar? ¿Cómo se llama? La protoporfirina. Y la protoporfirina se une al fierro y forma el grupo E. Eso es el grupo E. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué dice que va a transportar el oxígeno? Porque esta valencia del fierro del grupo E está unida para actuar con el oxígeno, unirse al oxígeno. Es gracias a esa unión, a ese enlace. Listo. Entonces, eso que es el grupo M, tiene el anillo porfirínico, está unido al fierro. Muy bien, acá está, miren ustedes, acá está mejor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? La valencia del fierro unido al oxígeno. Ahí está. Y tiene una histidina. Acá en la hemoglobina, en los aminoácidos, hay varias histidinas. Pero hay 2 histidinas, proximal y aquí a distancia. La que se aproxima acá es la proximal. Histidina, acá hay un residuo de histidina. ¿Ven? Vamos a ver el grupo E.
el H se asienta en una hendidura de la molécula que está recubierta de aminoácidos no polares. ¿Qué más? Tiene dos residuos de histamina, la F8, está proximal, se une directamente al hierro, y la E7 distal, que ayuda a estabilizar la unión del oxígeno al hierro. Entonces, la globina, vamos a ver, la hemoglobina es una proteína que se llama globinas. Entonces, la globina da el ambiente para la unión reversible del oxígeno. ¿Hasta ahí está claro? ¿Ya han entendido? ¿Sí? Ya. Entonces, acá está, esto que ustedes ven de color rojito, este es el grupo M. Acá está. Y ya saben qué cosa tiene el grupo, esto tiene. Vuelvo a repetir, la unión del grupo M. El grupo E se asienta en una hendidura de la molécula que está recubierta de aminoácidos no polares. Tiene dos residuos de histidina, la F8 proximal se une directamente al hierro, y la F7 distal, que ayuda a estabilizar la unión del oxígeno al hierro. Por lo tanto, la globina, que son los aminoácidos de la hemoglobina, da el ambiente para la unión reversible del oxígeno. Reversible. Ahí está. A mayor amplitud. No se olviden. Acá hay las cistidinas. ¿Correcto? Ahí está. Histidina proximal, histidina distal, están las dos histidinas, ¿no es cierto? Y la unión al oxígeno. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se une el oxígeno a esta molécula. A ver, pero antes, digo, ven, ¿qué cosa es la hemoglobina? Esto es la hemoglobina. La hemoglobina no es otra cosa que dos cadenas alfa formadas de aminoácidos y dos cadenas beta. Entonces, un tetrámero es un tetrámero formada de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. A ver. Ahí está. Dos cadenas alfa iguales y dos cadenas betas iguales. Está exactamente iguales. Eso es lo que forma la hemoglobina. Estos se llaman globitas porque son las proteínas. Sí, son de esta formación. Dos alfa y dos beta. Entonces, vamos ahora a ver estructura de la hemoglobina. La hemoglobina del adulto, porque hay varios tipos de hemoglobina. La hemoglobina del adulto está formada de 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, unidas por enlaces no covalentes. El tetrámero está compuesto de 2 dímeros idénticos, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Las 2 cadenas polipeptídicas dentro de cada dímero se mantienen unidas por enlaces hidrofóbicos. Ya lo acabo de presentar. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se une el oxígeno a la hemoglobina? ¿Ok? ¿Cómo se une? Entonces, cuando la hemoglobina no tiene el oxígeno, se llama desóxido. Pero cuando se une, se llama óxido.
ya está el oxígeno unido a la hemoglobina. Aquí, ¿por qué tiene el hidrógeno? Porque tiene la hemoglobina reducida. Acá tiene el oxígeno unido a la hemoglobina y la hemoglobina oxigenada, de la oxígeno. ¿Es reversible? Es reversible. Están viendo las flechas. Es reversible. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de la unión de este oxígeno a la molécula de hemoglobina? Eso se llama curva de unión del oxígeno a la hemoglobina. A ver, ¿qué tengo acá? La presión de oxígeno expresada en milímetros de mercurio. Vamos a ver. Y lo que se llama saturación del oxígeno expresado en porcentaje. Muy bien. ¿Qué tenemos? Hay dos curvas. Vamos a ver. Una curva, este tipo de curva. Vean. Cuando comienzo a tener una presión de oxígeno, ¿qué pasa? La hemoglobina comienza a unirse al oxígeno y se va saturando. Ahí está. Por eso, ¿esto dónde sucede? En los pulmones. En los pulmones nosotros inhalamos oxígeno. Esto pasa en los pulmones, ¿no? Ajá. Entonces, la saturación con el oxígeno expresada en porcentaje. Entonces, y eso se llama P50, cuando la mitad de los sitios están saturados con el oxígeno. ¿Y a cuánta presión se produce? A 26 milímetros de mercurio. Acá está. 26, acá 20, 26. Ahí está. Entonces, hay dos tipos de curva. La hemoglobina en azul y la mioglobina en rojo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se satura? Esto es saturación, ¿verdad? ¿Quién se está saturando más alto? ¿Quién? ¿No es la mioglobina? Entonces la mioglobina tiene mayor, eso se llama mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Y miren su P50. El de la hemoglobina es 26, el de la mioglobina 2.8. ¿Por qué? Porque empieza acá. Miren, en los TOR, en la PO, expresada en TOR, miren cuál es la presión que tiene la mioglobina. Miren, al comienzo, rapidito se satura, 2.8. En cambio, la hemoglobina es mayor, 26, acá está 26. Ese es el P5. Entonces, a esa presión es que se satura. Y si veo el comportamiento, ¿qué digo? Que es más afín la mioglobina a saturarse con el oxígeno que la hemoglobina. Eso que está diciendo. Entonces, la saturación va de 0 a 1. ¿Sí? Y cuando yo digo el 50% es la mitad, aquí está. Eso se llama el P50. ¿Cómo se llama P50? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo mi hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Y vamos a ver que hay dos formas. La forma R o la forma relajada o tensa, R o T. R relajada quiere decir que las interacciones entre las unidades es relajada, como su nombre lo dice. En cambio, la tensa no es flexible, se resiste, mejor dicho. Entonces, hay dos formas de la
hemoglobina, la R relajada o la T de tensa. La R viene a ser generalmente la oxihemoglobina, quiere decir gran afinidad hacia el oxígeno. La T, poca afinidad al oxígeno. Entonces, formas de gran afinidad por el oxígeno. Entonces, la unidad del oxígeno a la hemoglobina provoca que ruptura de algunos enlaces entre las cadenas. ¿Eso qué cosa? Cuando se une la primera molécula de oxígeno, se une a la hemoglobina para poder encajar, para poder adherirse, tiene que romper esa resistencia de esos enlaces. ¿Sí? Eso está diciendo. Entonces, ¿qué dice? La unión del oxígeno a la hemoglobina provoca ruptura de algunos enlaces entre las cadenas. ¿Es donde? Entonces, al comienzo. Entonces, cuando está en la forma relajada, quiere decir que fácilmente. Cuando está en la forma T, es extensa, se resiste. Eso es. La forma R es de alta afinidad, la forma T no. Bueno, esto es que la hemoglobina, tras la unión del oxígeno, ¿no es cierto?, va a poner dos estados. Ya vuelvo a repetir. El estado oxi, cuando está oxigenado. Cuando tiene hidrógeno, es que está reducido, no se oxigena. Bien. No vuelvo a decir lo mismo, que la hemoglobina sufre un rompimiento de estos enlaces y cambia el plano del plano que les he dicho del fierro con el fierro con las histidina, cambia, porque cuando se une el oxígeno va a cambiar ese plano, entonces sufre modificaciones. Por eso dice interacciones entre la histidina 147 y el aspartico 94. Hay acá uniones iónicas, carga positiva con carga negativa. Bueno, después lo vemos. Eso tiene lugar a que cambie el pecado. Y ya saben qué cosa es pecado. Entonces, eso hace que haya una hemoglobina oxigenada que tiene un pK de 6.7 y una hemoglobina desoxigenada que tiene un pK 7.9. Entonces, este grupo funcional de la histidina, por eso les he dicho, juega un rol fundamental. O cede los protones o acepta los protones, la histidina. Entonces, el pK de este grupo funcional de la histidina es aproximadamente 7. Tiene especial propiedad de modificarse. La histidina, ¿no? Entonces se va a modificar dependiendo si la hemoglobina está oxigenada o desoxigenada. Bien, sigamos. Y aquí está, miren, ¿qué dice? Que la hemoglobina oxigenada, ¿qué pK tiene? 6,7. A ver. 6,7. Está. Hemoglobina oxigenada. La hemoglobina desoxigenada, ¿qué tiene? 7,9. ¿Dónde está? 7,9. Bien. Es fundamental entonces la ionización de esa histidina para el comportamiento de la oxigenación. ¿Qué sucede? A ver, cuando nosotros cogemos oxígeno, ¿para qué? Para transportarlo de los pulmones a los tejidos periféricos. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Llevar oxígeno a los tejidos periféricos. Bien. O también lo reverso. La hemoglobina me va a permitir llevar
el CO2 de los tejidos periféricos a los pulmones para exhalarlo, ¿no es cierto? A ver, cuando nosotros comemos, no hemos almorzado, en el desayuno hemos comido el pancito, pues en el pancito se ha metabolizado, ha producido ¿qué? Anhídrido carbónico y agua. Entonces ese CO2 que se ha producido es captado por los capilares y luego pasado a la sangre, y la sangre lo ha llevado hacia el pulmón para eliminar. ¿Quién lo está llevando? La hemoglobina, ¿cierto? Entonces la hemoglobina tiene una función importante. O me lleva el oxígeno de los pulmones a los tejidos periféricos, o el CO2 de los tejidos periféricos a la pulmones. Pero también acuérdense que tiene un efecto amortiguador, porque puede captar la hemoglobina, puede captar los protones y regular el pH. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la hemoglobina va a liberar ese oxígeno cuando llegue a los tejidos? ¿Cómo? Si está unida. Entonces vamos a hablar aquellos factores que favorecen que se salga el oxígeno de la hemoglobina. ¿Para qué? Para que el tejido pueda respirar, ¿no es cierto? Para que el tejido tenga oxígeno para hacer el metabolismo. Nosotros todos somos metabolismo aeróbico. ¿Qué necesitamos? Oxígeno. Entonces, ¿cómo es que ese oxígeno que está llevando la hemoglobina al tejido periférico lo va a liberar? Lo tiene que liberar, ¿no es cierto?, para hacer el metabolismo aeróbico. Entonces, eso es. Hay factores, sustancias que van a favorecer, no sé, esto suena, no sé por qué. Bueno, que van a favorecer que el oxígeno se desprenda, salga de la hemoglobina. Porque de lo contrario, ¿cómo va a respirar el tejido? ¿Cómo va a metabolizar? Vamos a ver esas sustancias. Acá dice, efectores alostéricos. A ver, factores que modifican la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Ya les estoy diciendo por qué. Porque yo tengo que liberar oxígeno para que la célula periférica pueda hacer el metabolismo. No hay oxígeno, no hay metabolismo. Muy bien. ¿Cuáles son esas sustancias? Cuando aumenta una sustancia llamada 2,3-difosfoglicerato. Cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta el CO2 y cuando disminuye el pH. Ya, voy a repetir. Estos 4 son factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A ver, ¿qué he dicho? Miren, ¿qué he dicho? ¿Qué es de la curva? Sí, es de la curva de la hemoglobina. Okay. Pero hay que liberar este oxígeno. Entonces, cuando yo digo que tiene alta afinidad, ¿qué quiere decir? Que la curva se ha ido a la derecha. Miren, la curva se ha ido a la derecha. Pero cuando digo que tiene poca afinidad, la curva se ha ido a la izquierda. ¿Sí? A ver. Entonces, estas sustancias, ¿qué están haciendo? Están haciendo que la curva se vaya a la izquierda. ¿Por qué? Porque eso significa poca afinidad al oxígeno. Se tiene que desprender, pues. Entonces, para que se desprenda el oxígeno, tiene que disminuir la afinidad. ¿Quiénes favorecen esa disminución de la afinidad? Estas 4 sustancias. Ya está. Vamos a ver.
¿qué dice? El efecto Bohr. El efecto Bohr es cuando el pH cambia. Vean, esta es una curva a pH 7. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el pH plasmático? 7.4. Muy bien. Yo tengo acá la presión de oxígeno y aquí yo tengo la saturación. Hemos dicho que la saturación es de 0 a 1. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esta curva, esto se llama saturación, se llama afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué está pasando acá? La afinidad, ¿qué está pasando? Se está yendo más hacia la derecha. ¿Cuándo? Cuando cambia el valor del pH. Entonces quiere decir que el pH es 6.6, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando cambia el pH? ¿Está mejorando o no? Vuelvo a repetir. Cuando está pegada a la izquierda, la curva quiere decir mayor afinidad hacia el oxígeno. Pero cuando la curva se va a la derecha, menor afinidad. En este caso, la curva, cuando cambia el pH, desciende, mejor dicho, el pH, se está yendo ¿a dónde? A la derecha. ¿Y eso qué cosa es? Menor afinidad. ¿Sí? Entonces, el pH está haciendo que se libere el oxígeno porque está habiendo menor afinidad. ¿Vieron? Eso quiere decir. Entonces, por eso dice, el efecto del pH sobre la saturación de la hemoglobina, y ese fenómeno se llama el efecto Bohr. En cambio, si la curva se va hacia la izquierda, quiere decir mejor afinidad. Quiere decir que a menor presión de oxígeno, miren, a menor presión de oxígeno, hay mayor afinidad. Entonces, en cambio, en la unión de la hemoglobina al oxígeno, la liberación de oxígeno aumenta cuando el pH aumenta la concentración de protones. Cuando hay mayor PCO2, ¿qué pasa? Se produce una desviación a la derecha en la curva de la disociación de la hemoglobina. Eso quiere decir. ¿Ya? Y esto es el famoso efecto Bohr. A ver, ¿qué les dije? Que nosotros tenemos que metabolizar, destruir la glucosa, el pan que hemos comido. ¿Y qué hemos producido? Hemos producido CO2. Ya, muy bien. Ahora, fuente de protones que reducen el pH. Tejidos metabólicamente activos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Vamos a ver. Los tejidos, el CO2 se convierte en ácido carbónico por la anhidrasa carbónica y pierde protones. A ver, cuando nosotros hemos consumido, hemos metabolizado el pan, ¿qué se ha producido? Anhídrido carbónico ya. Anhídrido carbónico entra al glóbulo rojo. El glóbulo rojo se hidrata por una enzima que se llama la anhidrasa carbónica y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se ioniza ¿en qué? En bicarbonato y en protones. El bicarbonato sale en compensación con el cloruro. ¿Pero qué queda? El protón. ¿Y el protón qué hace? Se une a la hemoglobina. Este protón se va a unir a la hemoglobina de esta
oxigenada. ¿Y qué hace? El protón se une a la hemoglobina, que acá está la hemoglobina, que ha recibido el protón, y ha desalojado ¿a quién? Al oxígeno. Entonces el oxígeno sale al plasma. Esa es la reacción. ¿No es cierto? Esa es la reacción. Es así como funcionamos, pues. Es así. Entonces la hemoglobina está jugando un rol fundamental, pues. ¿No es cierto? Si no, ¿cómo tendríamos oxígeno? Bien. Entonces, efecto del Bohr. En los pulmones, el pH es más bajo que en tejidos con metabolismo activo. La hemoglobina capta oxígeno y la hemoglobina libera protones. En el músculo con metabolismo activo, el pH es más bajo por producción de protones. La hemoglobina fija el oxígeno y la hemoglobina capta protones. Otra sustancia, 2,3-difosfoglicerato sobre la afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que esta sustancia también va a permitir que en la célula periférica el oxígeno salga. ¿Y cómo va a salir? Porque va a competir con él. Esta sustancia va a competir con el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, va a salir el 2,3-difosfoglicerato de la hemoglobina. ¿Y quién se une? O sea, al salir el oxígeno, se une el 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué ha hecho? Ha liberado oxígeno. Y yo lo necesito. A ver, vamos a ver. 2,3-difosfoglicerato sobre la afinidad por el oxígeno. A ver. Reduce la afinidad por el oxígeno, desplazando la curva de ionicización del oxígeno a la derecha. ¿No les dije? Cuando va a la derecha es menor afinidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Está pasando la curva a la derecha, menor afinidad. Si hay menor afinidad, quiere decir que no se va a unir al oxígeno. ¿Okay? Se une a la desoxihemoglobina. Les he dicho, hay una oxi y desoxihemoglobina, aquella que está unida a la hemoglobina y aquella que no está unida al oxígeno, ¿no es cierto? La hemoglobina cuando está unida al oxígeno y la hemoglobina que no está unida al oxígeno. Okay. Entonces, ¿a quién se está uniendo? Al desoxi, estabilizando la forma T de la desoxihemoglobina. Una molécula de 2,3-difosfoglicerato se une a una cavidad formada por 2 globinas beta. La cavidad contiene cargas negativas, formando enlaces iónicos con carga negativa del fósforo. A ver, eso está acá. Vean la reacción. ¿Qué tengo? Esta sustancia, 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué dice que hace esta sustancia? Va a competir con el oxígeno. El oxígeno, ¿a quién está unido? A la hemoglobina. Por eso se llama oxihemoglobina. Entonces, ¿qué hace esta sustancia? Va a competir por el oxígeno y se va a unir. Ahora se unió. El 2,3-difosfoglicerato se unió a la hemoglobina. ¿Y a quién desalojó? Al oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Miren, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito oxígeno para las células periféricas. ¿Quién lo va a liberar? Esta sustancia. 2,3-difosfoglicerato va a competir con el oxígeno de la hemoglobina y él se va a colocar ahí y sale el oxígeno. Ya tenemos oxígeno. ¿Se entendió? Eso es. Entonces, ¿cómo se une esta sustancia? 2,3-difosfoglicerato a la hemoglobina para que forme 2,3-difosfoglicerato unido a la hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo?
Miren, aquí en la desoxihemoglobina se está colocando esta sustancia, 2,3-difosfoglicerato, acá está. Pero esto que tiene fósforo, acá que dice 2,3-difosfo, fósforo. El fósforo tiene carga negativa, acá está la carga negativa. Pero aquí está rodeado de globinas, o sea, de la proteína que tiene carga positiva. Entonces aquí es donde se coloca el 2,3-difosfoglicerato y desaloja al oxígeno. Es lo que he puesto acá. Acá. Este 2,3-difosfoglicerato está desalojando al oxígeno. ¿Y se une ahora a quién? Él se une a la hemoglobina y liberó oxígeno. Pero ¿cómo se unió? En este sitio de desoxihemoglobina, en esta parte de la hemoglobina llamada desoxihemoglobina, ahí se une este 2,3-difosfoglicerato. Ahí está. Entonces, por eso dice, se une a una desoxihemoglobina en una cavidad existente entre las cadenas beta. Establece interacciones con los grupos positivos. ¿Positivos de quién? Del fósforo, que rodean esta cavidad. ¿Con quién? Con las globinas que tienen carga negativa, estabilizando la forma D. ¿Me han entendido lo que he dicho? A ver, ¿qué es lo que queremos? Queremos que llegue el oxígeno a los tejidos periféricos. ¿Quién está llevando el oxígeno? La hemoglobina. Correcto. Cuando llega a los tejidos periféricos, ¿cómo la va a liberar? Al oxígeno. Tiene que haber alguien que compita, y esa es esa sustancia, el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, esa se va a unir a la hemoglobina y va a liberar el oxígeno. Eso, así funcionamos. Porque si no fuese así, no habría oxígeno. Agarren su libro y van a ver aplicación de eso. ¿Qué pasa en la anemia? ¿Qué pasa en la anemia? Hay una anorexia, ¿no es cierto? Hay poca cantidad de glóbulos rojos. En la anemia hay poca cantidad de glóbulos rojos. Entonces, si hay poca cantidad de glóbulos rojos, ¿qué está pasando? ¿Cómo van a llevar el oxígeno hasta las células periféricas? Entonces, ¿qué hace? Producen más 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para que desaloje el oxígeno. ¿Vieron? A ver. Nosotros tenemos en el país 2 niveles territoriales bien marcados: la costa y la sierra. Todos saben que en la sierra hay un hipóxido, hay poco oxígeno. Entonces, ¿cómo se hace? Los estudios, la ciencia, la investigación, ¿qué ha hecho? Que en la altura se metaboliza más rápido los carbohidratos, porque los carbohidratos producen 2,3-difosfoglicerato. Entonces, la poca cantidad de oxígeno que hay, esta sustancia me está permitiendo que allí no falte el oxígeno a las células periféricas. El poco oxígeno que hay lo está liberando hacia las células periféricas. ¿Me entendieron? Agarre su libro y van a ver aplicaciones. Un alumno me preguntó: doctora, de toda esta bibliografía que está ahí, ¿cuál debo leer? Yo les recomiendo que ustedes elijan donde lo puedan entender mejor. A mí particularmente, primero yo leo Debré, bioquímica de Debré. ¿Por qué? Porque inclusive ahí les pone aplicación clínica.
Entonces tienen el sentido, comprenden el sentido por qué estamos estudiando eso. De ahí dice 2,3-difosfoglicerato y niveles de altura. Eso es lo que estoy explicando. Ya. Entonces, los sujetos de altura, voy a decirles, la glucosa es más baja que a nivel del mar. ¿Por qué? Porque está siendo metabolizada. ¿Para qué? Para producir más 2,3-difosfoglicerato. Porque yo necesito 2,3-difosfoglicerato para liberar el oxígeno. Y el oxígeno puede llegar a nuestro organismo. ¿Entendieron? Tienen que leerlo. No es fácil de entender, pero digo, hay que leerlo muchas veces. Lápiz y papel. Y vamos entendiendo la relación. Pero ahora, no me lo dejen para una semana, no digo 2 días antes del examen. No lo dejen una semana antes del examen, ya. Lo tienen que leer porque lo tienen que analizar, repetir, grabar. Entonces, sigamos. Entonces ya sabemos que esta sustancia se une en la desoximoglobina y aquí hace que se fije y se libere, ¿no es cierto?, el oxígeno. Lo mismo, mejor, con mayor amplitud, pero esta sustancia está ubicada hasta el 2,3-difosfoglicerato que se ha posicionado en este hueco de las glorinas y está haciendo la liberación de oxígeno. Entonces, ¿qué dice acá? Miren, efecto del 2,3-difosfoglicerato sobre la saturación de la hemoglobina. A ver, ¿qué dicen ustedes? Si yo le pongo 0 de 2,3-difosfoglicerato, mayor afinidad, ¿verdad? Porque está hacia la izquierda. Pero le voy aumentando 0,1, disminuye la afinidad. Le pongo 1, disminuye menos la afinidad. Pero es lo que quiero. Quiero disminuir la afinidad. ¿Para qué? Para que libere el oxígeno. ¿Ahora me entienden? Eso es. Entonces, esta curva les está diciendo eso. Efecto del 2,3-difosfoglicerato sobre la saturación de la hemoglobina. ¿Ya? Terminamos diciendo. Factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esta curva en azul, ¿cuándo la obtenemos? ¿Eso qué quiere decir? Buena afinidad, ¿no es cierto? Buena afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿Cuándo? Cuando aumenta el pH, cuando disminuye el PCO2, cuando baja la temperatura y cuando baja el 2,3-difosfoglicerato. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo esta curva verde, quiere decir menor afinidad. Cuando baja el pH, aumenta el PCO2, aumenta la temperatura y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. ¿Se entendió ahora? Leanlo 2 veces, 5 veces, las veces que sea necesario. ¿Ya? Bien. ¿Se han cansado?